Hola, buenas tardes. Lito Cruz y Micaela no están en Buenos Aires, visitan familiares en Los Ángeles y nosotros estamos aquí organizando una nueva propuesta teatral para todo el país, todo teatro. Lito de todas maneras dejó material que quiere compartir con ustedes. Se trata de una entrevista con uno de los actores más importantes de su generación, Duilio Marcio, que vamos a ver a lo largo del programa, donde Duilio cuenta un poco su actividad actoral, su trayectoria, su historia de vida. También vamos a tener un informe de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Allí se realizó un encuentro de teatristas de toda la provincia y nosotros vamos a mostrarles a ustedes lo que sucedió en ese lugar. Si les parece, vamos primero entonces a la nota con Duilio y con Lito Cruz. Bueno, nosotros improvisamos no solamente estudios, ¿no? Lugares. O sea que estamos en un estudio, no les voy a decir en qué lugar es. Terminamos el año casi. Seguramente en 2 o 3 programas más vamos a tener el resultado de todo el año en términos de números, de proyectos, de los subsidios que hemos dado, las salas que han recibido subsidios, los festivales. Vamos a hacer un resumen, seguramente ya está el boletín número 2. Y vamos a presentar, en la medida en que podamos, el proyecto del año que viene, que ustedes saben que está condicionado a la guita que nos da Hacienda. Este es todo el tema. Entonces, como el año pasado empezamos en la mitad del año, ahora, ¿estamos en el año pasado o no? No lo saben, digo esto porque este programa no sé cuándo va a salir. Pero si sale en el 99, estoy hablando del año pasado, porque estamos pensando, lo estamos haciendo 2 semanas antes de que salga. O sea que hoy es, no digo la fecha, pero exactamente el día que ustedes están mirando el programa. Sí. El caché se cobra el año que viene. El caché se cobra el año que viene. El caché, usted sabe que nosotros pagamos cash, no American Express. ¿En especie? Cash. Bueno, ahí se enoja porque dije bueno, no lo digo. Bueno, estamos con todo teatro para todo el país, desde este estudio improvisado, que realmente, le digo, está en el 10º piso de la Casa del Teatro, Instituto Nacional del Teatro, que ustedes saben que tenemos el 7º y ahora estamos usando el 10 para las oficinas y también como este estudio. Estamos con Duilio Marcio. Hola. Duilio. Sí. Estamos rondando la Casa del Teatro. Estamos rondando la Casa del Quiere Teatro. decir, porque yo cuando me mudé acá, a 2 cuadras de acá, una amiga mía me dijo, te estás acercando a la Casa del Teatro. Y aquí estoy. ¿Vas a salir de gira con Borges y Perón? Estuvimos en 14 lugares con Víctor. ¿Sí? Sí. ¿Y van a seguir? Y esperemos que sí. Lo que pasa es que ahora Víctor se va porque va a hacer La vida es sueño en el Presidente Alvear con Elena Tassista. Así que yo trataré de conseguir otro Perón, no sé. Voy a poner un cartelito. Es difícil conseguir otro Perón. Víctor por eso es difícil. Bueno, pero ¿cómo se llama? La función tiene que seguir, ¿no? Duilio, ¿sabés que nosotros decimos muchas veces que este programa tendría que tener un subtítulo, algo así como reflexionando, ¿no? En público, nosotros desde acá, pero el público escuchando, sobre esta profesión tan compleja del actor, y muchas de las preguntas que nosotros hacemos, o muchas de las reflexiones que hacemos en el programa es cómo en un mundo tan convulsionado, tan complejo, tan de bombas nucleares, de guerra, con un futuro tan incierto, el trabajo del actor y el teatro sigue existiendo. El otro día nos decía, no sé en qué entrevista, que todas las mañanas tenía que hacer una especie de proceso intelectual para darse ánimo en un mundo tan complejo para esa noche hacer la función, ¿no? Es difícil para nosotros. Pero del otro punto de vista, es decir, ¿por qué tenemos que seguir? ¿Por qué sigue el teatro? Yo creo que es un poco como el aire, ¿no? Como el alimento, en segundo o tercer término si vos querés, pero esa es la razón por la cual sigue, a pesar de todas las convulsiones que vienen. Y bueno, parte de la profesión es tener
una concentración en lo que uno va a hacer. Entonces a partir de ahí uno se tiene que separar. Eso es uno de los ejercicios que se hacen, ¿no es cierto? El de concentración, porque si no, si vas con la carga de todo lo que está pasando, de todo lo que estás leyendo durante el día, de todo lo que en un momento dado pensás que tu profesión no es secundaria, que no tiene por qué existir ante todos los demás problemas, sería terrible. Así que concentrándote, bueno, sabiendo que somos parte, somos un poco del aire del individuo, ¿no? Para seguir viviendo, seguir trabajando, seguir haciendo, ¿no? Aparte de que, partiendo de que para mí actuar es un acto egoísta, en principio. Es un acto egoísta. Nosotros lo hacemos porque nos gusta, que después tenemos una segunda placer en compartirlo con el público, pero en principio nos gusta, es un acto egoísta, totalmente. ¿Empezaste con el teatro o con el cine? Empecé con el teatro. Con el teatro. Empecé con el teatro y en forma, no te puedo decir inconsciente, yo creí que era un hobby, ¿no? Mi hermana organizaba espectáculos, mi hermana mayor que yo, porque ya falleció, y yo vivía en una cortada que vos conocés, entonces ella hacía eventos musicales. Mi hermana tocaba el piano, mi padre el clarinete, y había un violinista que se llama Eduardo Acedo, muy conocido, que tuvo el cuarteto musical muy importante, vivía a la vuelta, y se ponían en los balcones de casa y acompañaban a la gente que trabajaba, ¿no? Y después se ponían sillas en el pasaje y ahí se trabajaba. Y yo hice una poesía de chicos, me acuerdo, pero me la hacía hacer mi hermana, ¿no? Entonces, las tres cabezas hermanas cayeron como manzanas maduras en el regazo. Pero eras un pibe, un adolescente. Creo que es claro, no, menos que adolescente. ¿Menos? No, tendría 10 años más o menos. Pero eso era en forma inconsciente, y en forma inconsciente empecé a hacer teatro. La llaman alumnos de filosofía y letras y de derecho, la llaman a mi hermana para hacer teatro. Y yo pedí, por favor, si quería ir también, ¿no? Entonces, bueno, me invitaron y ahí empezamos a ensayar fin de semana de Noel Coward, que vino a vernos Hedy Krila y dijo, ustedes pueden seguir adelante. Fue el primer contacto que tuve con alguien de teatro. Después empecé al Teatro Universitario de la Facultad de Derecho, donde estaba Cunil Cabanellas, ¿no? Que me dice, tú abogado, nada, tú actor, galán. Bueno, y eso fue encadenando todo, ¿no? Después aparecieron las películas. Claro, después haciendo Antígona también en teatro experimental, en el Instituto de Arte Moderno, con la dirección de Daversa, otro de mis maestros. Me vio Torre Nilsson, que iba a ser su primera película solo. Yo lo aclaro siempre eso porque, si bien El crimen de Oribe tiene el sello de Babsi, de Torre Nilsson, compartía con el padre la dirección, con Torres Ríos. Y la primera película que hizo solo fue Días de Odio, que era sobre el cuento de Emma Suns de Borges. ¿Con Crimen de Oribe vos estuviste? No, Crimen de Oribe no. La primera, solito, donde no apareció Torres Ríos para nada, fue Días de Odio, con Elisa Galvé, que en ese momento se había puesto Elisa Cristian Galvé. Entonces acá ella fue cambiando de nombre, ¿no? Y en la primera filmación que tuve, te digo, es un detalle, que ahí fue donde conocí a Borges, yo no sabía quién era Borges. Y cuando la protagonista entra y ve a un chico joven, bellísimo, que dice, no, con este no me acuesto porque si no me puede dar placer, ¿no? Era, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Catedrático de la universidad, ¿cómo se llama? De París, actualmente. Famosísimo, bueno. Así que estaba ahí haciendo un papel de un chico de 19 años. Ese es el primer día de filmación. Y después de ahí se encadenaron una película detrás de la otra. Emilio, después de este corte, de este intervalo, porque uno de los temas también, aparte del sentido del teatro, hablamos mucho de lo que significa la técnica, el viejo tema, porque todo el interior está preocupado por el tema de las asistencias técnicas, por el medio del desarrollo de una técnica del actor, del director, y en el otro párrafo, en la otra parte del programa, yo quisiera que hables un poco de ese tema, porque yo tengo conocimiento de un proceso que tuviste vos muy importante, primero de estas cosas de joven, que lo hacías casi de una manera intuitiva, Sí. Luego la Krila, y luego esa experiencia de Estados Unidos que a todos nosotros nos asombró cuando vos viniste de Estados Unidos
con un trabajo que hiciste, creo que con Eva Donge. Alfabeta. O sea que después de este intervalo, en el cual López Mena y Susana Tenreiro, no sé lo que van a poner, pero después de eso que no sé lo que van a poner, que va a ser esto que ustedes van a ver, volvemos con Duilio en esta reflexión sobre un tema que nos importa a todos, que es la técnica del actor. Laura Bo está acompañándonos en esta edición de Todo Teatro. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien. ¿Estás inaugurando una nueva actividad, la dirección? Sí, me interesa mucho la dirección. Yo hice 2 años un taller de dirección de actores y puesta en escena con Gené. Y bueno, verdaderamente me provoca mucha curiosidad, me interesa, me apasiona mucho. Es algo que me interesa mucho. Vamos a seguir charlando sobre esto. ¿Cómo ¿sí? no? Te voy a invitar a ver un informe que recogimos en O'Higgins, que pertenece al partido de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Allí se realizó un encuentro de teatristas de toda la provincia. El instituto estuvo presente, se entregaron algunas distinciones a teatristas reconocidos por su actividad ligada a lo que sería la ley del teatro, ¿no? El apoyo, el trabajo que desarrollaron para que esta ley saliera. Sí, sí. Y además se reunieron porque les interesaba ver de qué manera podían organizarse para tener una especie como de coordinadora provincial. Vamos al informe. Bueno. Rafael Barrientos, un encuentro con teatristas bonaerenses, ¿qué significa? Bueno, significa, a través de un gran esfuerzo, convocar a los hombres y mujeres que hacen teatro en esta vasta provincia y tan compleja provincia, en un lugar que yo considero emblemático, porque como ustedes apreciarán, estamos enclavados en medio de la rica pampa húmeda bonaerense, haciendo pensar o pretendiendo que se piense que el Instituto de Teatro va a estar presente en cualquier rincón de nuestro suelo patrio. No hay una asociación, ¿no? Federación, coordinadora que nos nuclee, pero es muy fácil que conviva las distintas expresiones culturales, teatrales de nuestra provincia. Hemos tenido una rica experiencia en una federación que ya existió en la década del 80, donde teníamos adheridos grupos del conurbanos bonaerenses y teníamos grupos de la región centro-norte, de las ciudades linderas al sur de Santa Fe y al sur de Córdoba. Y si seguimos luchando en ese sentido, yo creo que esto que decíamos hace un momento, lograr una unidad de concepción creativa es posible. Es posible a través de sus artistas. Qué mala suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses. De fuego se trabó ante mis ojos. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? Ruso Graniewski. Alberto Barruti es uno de los responsables de la actividad del taller de teatro de la Universidad Nacional de La Plata y con el grupo acaba de cerrar el encuentro de teatro bonaerense que se realizó aquí en Chacabuco presentando a los muchachos una versión del clásico binomio, la obra de Jorge Ricci y Rafael Brusa. ¿Por qué una versión de esta obra? Porque lo habíamos trabajado el texto tal cual, pero luego nosotros pertenecemos a la universidad y nos debemos siempre la investigación
y no podíamos. Es tan rico el texto que no podíamos apartarnos. Bueno, hicimos un esfuerzo y pusimos a un equipo para investigar y armó esta otra estructura y queríamos mostrársela a Richie y a Brusa, que también pertenecen a la universidad. Así que nos pareció interesante una experiencia de este tipo en el campo de la investigación. Ahora resulta que de eso salió un producto, bueno, que parece muy ameno para el público, ¿no? Una cosa curiosa. Generalmente salen cosas un poco, a veces duras de la universidad, ¿no? O muy elaboradas, demasiado. Pero no, esto ha salido muy feliz, gracias a Brusa y Richie, los autores. Que aceptaron que hicieran una Sí, versión. con una generosidad tremenda, como te podés imaginar, con una generosidad tremenda. Sí. Y la universidad acaba de publicar este material, espero que lo podamos ver, donde está el texto original de la obra de Richie Brusa y la versión. Me interesaría que nos comentes, con un dibujo de Carpani, claro. Me interesaría que nos comentaras algunas de las actividades del taller. ¿Cuánto tiempo hace que el taller está trabajando? Y ya del año 86 estamos, pero recién ahora gracias a, bueno, un poco a las exigencias de la ley de teatro, del Instituto Nacional de Teatro, bueno, tuvimos que conformarnos en organización para poder funcionar. Es decir, hemos logrado una asociación amigos con 400 socios, 200 socios protectores, o sea, sí, que dejan 10 pesos por mes y 400 socios de 1 peso, eso es un público en potencia, y nos han ayudado a nosotros a organizarnos y a tener ahí una actividad ahora muy importante. 2 salas, una en el sótano, otra en el fondo, vos conocés el lugar, alguna vez has estado, y la actividad del taller es tener un espectáculo con mucha gente puesto en La Plata y luego espectáculos más chicos para salir en gira. Lo que más nos interesa es salir en gira, ir a festivales con los espectáculos chicos. Sí, me comentabas antes del éxito que tenían con esta propuesta, sobre todo en los pueblos de la provincia. Sí, en los pueblos de la provincia es notable como este espectáculo, como este color, porque es un color muy argentino, muy nuestro, está llegando. Es notable. Incluso fuimos a Perú a un festival y austríacos y suizos gustaban muchísimo de este color, de esta atmósfera, de estos tipos, que son propiedad de Brusa y Richie. Nosotros hemos intentado esto. Además hay algo que me interesa, que es como conectar la universidad con sectores más populares, que esto siempre parece como muy difícil. Sí, bueno, este es nuestro devenir y nuestro esfuerzo está casi radicado ahí. Después del espectáculo ya no somos más universitarios y eso es fenomenal, nos parece a nosotros, porque nuestro taller, sabes que es de la comunidad, no es de estudiantes. Nosotros no pertenecemos a la universidad en su fase académica, somos, como quien dice, antiacadémicos, y la propuesta que tenemos es hacia el público. Norberto, te agradecemos mucho y les deseamos toda la suerte de que sigan girando. Bueno, sí, y yo quiero decir que ahora justo con este espectáculo me tocó en suerte, y lo quiero decir, estar en gira en la provincia de Buenos Aires. Y voy a pueblitos, por ejemplo, como Pedernales, que son pueblitos muy chiquitos, y a otros no tanto. Y en todos lados, bueno, me hablan pero muy bien de la gestión del Lito Cruz, la gestión del Instituto Nacional de Teatro y de esta ley que todos con esperanza, y algunos ya concretamente están recibiendo sus beneficios. Lo quiero decir porque me está tocando justo el año de la ley a mí en gira. La semana próxima vamos a seguir viendo imágenes sobre este informe que hicimos en Chacabuco. Vamos a ir a un intervalo, como dice Lito. Después vamos a continuar viendo a Duilio Marcio y por supuesto vamos a charlar con Laura Bowe. Yo un día voy a poner 4 cámaras. Una voy a poner cuando grabamos Terminamos. y otra después de Como la de intervalo, Jiménez, que ¿no? también graban las perlas. Las perlas. La técnica, la famosa técnica. La famosa técnica, sí. Bien, yo pienso que lo que Natura nos da, Salamanca no presta, ¿no? Pero a partir de ahí creo en los maestros. Creo en lo que se puede mejorar. Nuestra profesión
tiene la misma dificultad que si fuera medicina, que si fuera cualquier otra independencia. No es así nomás de fácil, no. Yo creo que lo mejor que se puede es se va mejorando día a día, y eso con la técnica. La técnica también nos permite vernos en TV y ver cómo va nuestro personaje, cómo lo hacemos, cómo estamos, así como el grabador fue el referente para la voz, Sí. ¿no? Ahora, el video es el referente para la expresión. ¿Qué estás expresando? ¿Estás realmente pensando o no? Eso es una maravilla, pero eso es parte, digamos, la parte técnica del aparato. Pero yo te digo el otro, los ejercicios. Yo no sabía relajarme, absolutamente. Eso en aquella clase que dio Strasberg, no sé si estabas vos. Acá en Buenos Aires, en Buenos Aires, San Martín. Sí, en San Martín. Sí, sí. Bueno, yo no sabía relajarme. Lo de Strasberg para vos fue una confirmación de experiencias tuyas o una revelación de una serie de cosas. Tengo una frase, él vino a ver El Sirviente, yo estaba haciendo El Sirviente. En ese momento con Beatriz Matar, con Sí, Julia sí. von Grollmann, con Carlos Weber, estábamos haciendo en el Teatro Vampir. Y me dijo, usted tiene muchas cosas que usted ni usted mismo sabe lo que tiene. Y eso coincidía con algo mío, que yo sabía que podía dar más. Sé que puedo dar más. Es increíble cómo a medida del conocimiento, de mi conocimiento como actor, ¿no? Autoconocimiento, me doy cuenta lo que me falta, lo que siento que tengo para dar. Y él lo confirmó. Entonces a partir de ahí fue palabra santa y entonces decidí irme. Dice, venga cuando quiera. A Estados Unidos. A Estados Unidos. Estaba buscando al maestro. Yo creí, Cunil fue para mí maravilloso. Alberto de Barza también. Y Lili, maravilloso también. O sea, siempre van confirmando lo que te da la gente de afuera, lo que te daba un Torre Nilsson en creer en vos, lo que te daba una Ayala en creer en vos, un Tiner en creer en vos. Eso va fomentando y cimentando lo que vos mismo sentís, lo que va haciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que te reveló Strasberg? Lo que te... Bueno, largar cosas, viaje hacia adentro. Mucho el viaje insistía para adentro, para adentro. La capacidad de decidir cosas, incluso en la profesión. Sigo este camino, sigo el otro. Él hacía ejercicios en todo momento, por ejemplo con los hijos. Por la mañana el desayuno lo hacía un día Ana, la mujer, o la tercera mujer, y otro día lo hacía él, el desayuno de los chicos. Entonces, por ejemplo, decía, bueno, ¿qué querés, Charlie? ¿Qué querés? Bueno, yo quiero... Eso en la casa. En la casa. Se levantaban y Pero, le preparaban el desayuno a claro, los porque chicos. eso era también capacidad Porque de vos decisión. vivías en la casa. Claro, yo claro. vivía, estaba viviendo con ellos. Entonces, por ejemplo, le decía, haceme un desayuno, bueno, pero ¿qué querés? No, hacémelo como querés, decían los chicos. No, vos decime cuál desayuno querés. Como, viste que no solamente es café con leche ahí, sino yo lo quiero como lo comí en casa de tal lado, a tal hora, y cómo era. Entonces, el chico participaba en la decisión de lo que iba a comer, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, era la capacidad de decisión. Por ejemplo, a los alumnos, cuando ¿qué escena hago? No. La escena que haces, buscala vos, porque en la búsqueda de la escena que quiero representar es donde está mi dificultad. O sea que está en diferentes ámbitos, él hacía la capacidad de decisión. O por ejemplo, la explicación de un cuadro. A veces le explicaba a los chicos, digamos, sábados y domingos íbamos a ver todas las expresiones, tanto en New York como en Hollywood, íbamos a ver las expresiones. Él creía mucho en la pintura, en la posición de los personajes, cómo era un personaje que estaba acostumbrado a escalar montañas, cómo eran sus piernas, cómo eran sus brazos, ¿no? Por ejemplo, y lo veía mucho en la pintura eso. Entonces, por ejemplo, le explicaba a los hijos, ¿no? Esto quiere decir esto y esto. Y a veces la explicación venía un poco difícil. Y yo decía, ¿será que no entiendo inglés? ¿Será que este inglés no lo entiendo? Y no. Entonces me decía, no, yo explico un poco simple, pero un poco también difícil para que se acostumbren a la cosa. Siempre algo queda. Algo queda de lo que decía inteligente, ¿no? Porque eso le ayudaba al chico a pensar más. ¿Qué quiere decir tal palabra o tal otra? O sea, en todo momento era la clase, ¿no? La clase de decisión, la clase de pensar, de estar continuamente pensando en el personaje o en lo que estás haciendo, ¿no? En lo que estás hablando, ¿no? En tu momento ¿Y la estamos- capacidad de decisión es algo que él se lo pedía a los actores y la desarrollaba, por ejemplo? Claro, por ejemplo, entonces cada actor buscaba la escena, sobre todo él buscaba mucho novelas, donde la descripción estaba y el diálogo era muy corto, pero ese diálogo corto en las buenas novelas está la síntesis de todo lo que está anteriormente, ¿no?
Era muy... Entonces el alumno buscaba, pensaba cuál era su dificultad, porque era todo a partir de la dificultad. Yo no sé si vos llegaste a ver las, ¿cómo se llama? Las clases del actor studio, donde cada actor iba a exponer su dificultad y a resolverla ahí, con sus pares y con Nick, ¿no? Sí, yo me acuerdo que Rip Torn, que era el marido de Geraldine Page, ¿te acuerdas? Un tipo buen mozón que siempre hacía gángsters. Y entonces un día fue a hacer Romeo, que era una vez la... Él hacía gángster, siempre. Siempre de gángster, siempre todas las películas que vos lo ves, que la gente no sé si lo tiene muy presente, pero tiene una cara muy buena, era el marido de Geraldine Page, y entonces le hacía un Romeo para ver que se lo creyeran, ¿no es cierto? Lo opuesto a todo lo romántico. Claro, exactamente. Y por ejemplo, ¿cómo se llama? Anne Bancroft y la extraña de Strindberg, de Stranger, ¿cómo se llama? De Foreigner, que donde las dos mujeres, una era muy extrovertida y la otra escuchaba solamente. Entonces la que escuchaba era Anne Bancroft, que tenía que estar así porque Anne Bancroft era muy... La más fuerte. La más fuerte, the strongest. Y la otra, bla, 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 que era Viveca Linford, la otra era Viveca Linford. Entonces, Anne Bancroft, que se le veían las manos, porque Anne Bancroft es Ana María Italiano, ¿sabías? No se llama de apellido. O sea, hija de italianos. Y entonces siempre así, fue muy, muy extrovertida. Entonces le hacían hacer manejar su cuerpo, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que pensé mucho en eso cuando hice Al fin y al cabo es mi vida, donde era un cuadrapléjico, ¿no? Donde tenía que olvidarme de acá para esa cosa de olvidarte del cuerpo, el Ateneo exactamente, donde tenés que olvidarte del cuerpo, ¿no? De todas sus sensaciones. Y realmente yo notaba a veces que me quedaba, entre acto y acto, me quedaba en la camilla, ¿no? Para mantener esa especie de inamovilidad, y no sentía nada absolutamente, ¿no? Es increíble. Me acuerdo del trabajo, sí. Y sentía que todo se iba a la voz y a la mirada. Como si toda la energía de las piernas, no sé, es lo que yo me imaginaba. Si no es vero, ben trovato. Como digo en italiano. Bueno, vamos a otro intervalo, no sabemos lo que va a suceder después de esto. ¿Por qué? Pero tenemos video, no, porque tenemos... Se acabó la cinta. No. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto quieren? No, porque estamos haciendo como un raconto de todo el año. Ah, sí. En estos últimos 4 o 5 programas. ¿Acabamos el año o acabamos, lo acabamos al año? Ahí estamos. A partir de lo que dijo Duilio, me quedé pensando en una cosa, ¿no? Que a veces nosotros confundimos, pensamos que el enseñar es algo que viene nada más que del maestro hacia el alumno. Y con lo que dijiste hoy, que yo recuerdo que era uno de los elementos fundamentales de Strasberg, es de trabajar en base a la dificultad del estudiante. Cuando uno es consciente de su problema y lo plantea, ahí la función del maestro tiene más sentido, ¿no? Exactamente, eso que se hacía fundamentalmente en el acto de estudio, es decir, llevarlas. Había, por ejemplo, la imaginación. De repente aparecía un Ricardo III que la contra era de que era negro en un mundo blanco. ¿No es cierto? En vez de la joroba, era el negro, ¿no? Era un defecto. Era un defecto. Entonces el defecto era el negro. Pero era ejercicio de imaginación, eso lo llevaban los alumnos nomás, ¿no? Los alumnos, que eran todos profesionales, te digo. Más o menos conocidos, pero eran todos profesionales, ¿no? Entonces la dificultad fue un hallazgo tan espléndido. ¿No? Él trasladó la joroba física al negro en un mundo de blancos. Al color, ¿no? De blancos y de jodidos blancos, ¿no? O sea, que eso lo hizo maravilloso, ¿no? Pero el maestro existe. ¿Y cuánta gente que si los vemos en películas viejas eran malos actores y que a medida del tiempo fueron, aún no yendo, aprendiendo de los maestros con quienes estuvo? Escúchame, Miguelito, que tiene un talento enorme, Miguel Ángel Solá,
No te olvides que nació en un hogar con Luisa Beil, con Paquita Pero, Beil, con Juan Beil, nació actor. donde se decía lo que era lo bueno y que era lo malo. ¿No? Es decir, que se hablaba de la buena actuación, todo ese hogar. Miguelito empezó de chico a recitar español, por ejemplo. Y todo ese talento que tiene, imagínate, con esos maestros, sin tocar, porque él no ha ido a ninguna clase absolutamente, pero estaba al lado de gente que sabía lo que era. Ni siquiera tuvo que preguntarse en su vida si era actor. Nació así. Nació así, no era estudiante de abogacía, él estudiaba abogacía. Miguelito estudiaba abogacía. Estudiaba abogacía, sí, ¿no? sí, de repente le salió eso como una cosa fuerte, ¿no? Ahora, estaba pensando en esto de la... Ahora que me dijiste lo de Ricardo III, lo del color, yo recuerdo en Alemania una obra, Otelo, donde el director se preguntaba, porque uno de los temas de Otelo es que es negro. Entonces él decía, ¿cómo resuelvo el tema de la negrura, de lo negro? Y él lo resolvió pintando al actor con betún, con pomada negra. Y gran parte de la escenografía era blanca y Desdémona estaba toda de blanco. Pero todo lo que él tocaba quedaba manchado. Entonces ninguno se podía arrimar a él porque quedaba manchado, salvo ella, que cuando él la abrazaba, quedaba toda manchada de betún, pero como lo amaba, a ella no le importaba. Pero los demás, como tenía olor a betún, Sí, y no le podía, siempre había Qué buena una idea, distancia, pero sí, como sí. era un gran general y lo necesitaban para defender Chipre, Claro. lo respetaban, pero no podían alejarse. Entonces esa distancia, esa negrura que únicamente saben aquellos que tienen el problema del color, el director lo resolvió con un hecho concreto, ¿no? Me quedé pensando en eso a partir de lo que hacías de lo que decía Ricardo. ¿Qué me ibas a decir recién? No, te digo que la fama, la guita y el poder siempre establece ¿cómo se llama? La adhesión de todo el mundo. En cuanto perdés la fama, la grita o el poder, sos una porquería. o no te ven, o no te ven. O no te ven, ¿no? Como hay un personaje muy lindo que es un personaje mayor y que va diciendo, dice, llegás a viejo, dice, y no te ven, te saltean, no, desapareces, porque sos viejo. Lindísimo, es emocionante, ¿sabes? Una obra italiana. Preciosa, ¿sabes? Desapareces. En cambio, tenés poder lleno de amigos. Tenés guita. Lleno de amigos, y sos general, por ejemplo, en actividad y compuesto, y entonces también después no, pues ya acaba todo. Sí, ¿será así? Es así, es así. Es así. Es así. Fíjate que no son los mismos amigos los que estás en el poder que los que cuando perdés el poder. Siempre te quedará uno o dos, no digo que no, pero ojalá que no te afecte algún día. No, pero evidentemente. tenés lo otro. Sí, que es sí, sí. importante, Pero es así, ¿no? Sí, sí. Sí. Hay muchas obras que plantean este tema de que el hombre a veces se arma ante su inseguridad con el dinero, con el poder, con No, la que sí, fama. ojalá pudiera armarse con dinero, es que no la tiene. Cuando no tiene el dinero, pero cuando viene o por una razón u otra, bueno, ya vas tomando ¿cómo se llama? Una situación de poder, es inútil, ¿no? ¿En qué momento estás de tu carrera? En comienzo. En el En comienzo. No, te digo en serio, sí, porque yo hacía como chiste, decía, empecé mi carrera con Borges, o sea, con Emma Suns, ¿no? Sí. Y digo, no sea que ahora que hago Borges, sea el cerrar la carrera. Lo pensaste. Lo pensé, pero ¿cómo? Pensé tantas cosas, escuchame miedo de hacer ese personaje que era tan conocido, Víctor y yo, los dos, porque hacer Perón, hacer bueno, Víctor lo había hecho una vez, pero de todas maneras este es otro enfoque que hacía Víctor. ¿Cómo se llama? Hacerlo cuando no es lo mismo que hacer Esteban de Echeverría y el coronel Pringles, por ejemplo, que Claro. nadie los conoce y saben cómo son, ¿no es cierto? Daba miedo, entonces, bueno, este es el fin. Cierro el ciclo con Borges. Empecé con Borges. Pero ahora pienso que empiezo otra carrera, sí, es verdad, yo me siento en eso, ¿no? Siento que la repercusión ha sido tan grande entre mis compañeros, entre los críticos. El premio. El premio también, que vino Sí, como consecuencia de todo lo impresionante. demás. Entonces digo, bueno, pero entonces, ¿viste esos momentos Mira, te cuento una cosa, la almohada, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos, más o menos el mes de julio, a veces había momentos de angustia, te digo, de querer volverme, ¿no? Es decir, ¿Cuánto estuviste? un año entero, Un año. al hilo, ¿no? Con 400 clases en total, ¿no?
Entonces te venía una angustia, mi madre estaba sola, bueno. Entonces yo decía, bueno, agarraba el pasaje, me lo ponía debajo de la almohada y digo, mañana me vuelvo. Y al día siguiente, el otro día, no había pasado nada, pero esa cosa, ¿no? De tener la posibilidad de volver. Yo pensaba en los exiliados que no podían volver, ¿no? Es que era terrible eso, porque yo podía. Yo al día siguiente iba, cambiaba el pasaje y me volvía. Y el día, el sol y lo que estaba haciendo me interesaba mucho. Entonces, en estos momentos que pasan estas cosas, como un premio, como una crítica, como un aplauso, como la gente, vas con la almohada y te decís, pero qué bien, ¿cómo me está pasando esto? Saca más fuerzas, te olvidaste de esto, de lo otro, ¿no? Es decir, son cosas muy lindas y que te dan ganas de seguir. Ya no es estar pendiente del estrellato del primer plano, sino de poder seguir haciendo las cosas. ¿Entendés? Cuando me decían en Estados Unidos, ¿pero por qué no te quedaste allá teniendo la posibilidad de...? Pero si mi país me daba a mí las posibilidades de hacer cosas interesantes. Siempre me las dio. Entonces, que me pudiera transformar en un actor universal, sí, es un deseo para cualquier actor. Pero lo importante es, como yo te decía, esa cosa egoísta de hacer las cosas lindas que me tocaron hacer, ¿no? Entonces no había necesidad de quedarse en ese país o en otro. Si bien en la universalidad, fantástico, ¿no? ¿A quién no le puede interesar filmar en todos lados, estar en todos lados? ¿A quién no? Pero no es fundamental para un actor. Sí tiene la posibilidad de satisfacer su deseo de actuar, ¿no? Su deseo egoísta de actuar. Sí, tal vez lo fundamental es esencial el hecho de estar en tus pares, en tu país, con tus pares, ¿no? Eso lo vemos en las provincias, a veces algunos provincianos, digo porque el programa va a todo el mundo, ellos dicen a veces, mira, uno puede ser cualquier cosa en el mundo, pero si no sos alguien en tu lugar, empezás pero al hacer alguien en tu lugar es no por el lugar mismo, es porque tenés las posibilidades. Para mí el actor es una raza internacional. Yo he visto las mismas ansias, los mismos dolores en todos los actores, los que he conocido, los de la Unión Soviética, los de Estados Unidos, muchísimo. O sea, las ansias, las cosas, para llegar era tener un manager, un agent, sí, ¿no? Cuando tenían el agent, que el agent ya era como tener el cielo en las manos, ¿no? Pero yo creo que somos universales en ese sentido. Pero lógicamente, si el lugar te da la posibilidad. ¿Por qué se vienen de la provincia muchos acá? Porque acá la infraestructura de la capital te permitía muchas cosas. El cine, por ejemplo, la televisión, que no se puede desarrollar a veces en el resto del país, ¿no? Pero es tu país, bueno, pero también en tu pueblo no podés hacerlo a veces. Hay que ser sinceros en eso, ¿no? Lo que sí es interesante conservar la identidad de ese pueblo, de esa región, de ese país. Que no se pierda eso, que no se pierda como no se pierda el gusto del dulce de leche, no sé. Ahora, pero ¿no considerás que en teatro es difícil? En cine es probable, pero en teatro a mí me parece... Fíjate que en general es muy difícil que un extranjero en otro país tenga la repercusión que tiene en su país, porque no es lo mismo decir mamá o papá que father, o pa, o casa, o house, porque sí, hay una palabra que la aprendiste en tu infancia y el espectador siente que esa palabra o está aprendida con el intelecto o está aprendida con la memoria del sonido, porque uno empieza a hablar con el sonido, no claro, con el también. significado. Pero no te olvides que cuando vienen las películas norteamericanas vienen dobladas, vienen con leyenda o dobladas, entonces esa dificultad, esa intensidad que pueden poner una palabra padre o father, ¿no? No es la misma, ¿no? En ese sentido, así que... Es como que no tiene imagen la palabra aprendida. Vos decís mi casa y seguramente aparece la parra o lo que tuviste, vas a decir house. Y tal vez sí, por supuesto no está en vivida, teatro, digo, en cine. No está instalada totalmente, ¿no? No está instalada quizás. En teatro es más difícil, por supuesto, estamos hablando de teatro, sí, es mucho más difícil. Pero se puede... Yo hice teatro en francés, hice con Gloria Alcorta una obra con ¿cómo se llama? La Alianza ¿Y en Francesa. inglés también hiciste? En inglés hice películas, teatro no. Es difícil, es muy difícil, pero el teatro que se ensayaba con más tiempo,
estaba Paulette Christian, no sé si se acuerdan, ¿no? Estaba Susana Provenzano y todo el elenco del TAF, que era, y dirigidos por Simone Garma, una obra de Gloria ¿Quién lo dirigía? Simone Garma, era una gran maestra de francés que estaba en la Alliance Française. Y yo hice una obra de Gloria Alcorta, argentina, que se llamaba Sophie au bout du monde, una espléndida. Y claro, como tuvimos 6 meses, no era lo mismo que castellano, por supuesto que no. Pero te quiero decir, se van venciendo las cosas, se van venciendo como lo que teníamos necesidad nosotros de tener en un tiempo, se estaba por hacer los acentos regionales, que no son fáciles de tener, aún hablando castellano, para hacer la diferencial el santiagueño, claro, que es una maravilla, que eso teníamos que tenerlo siempre ya. Hay algunos que lo hacen, pero no todos, ¿no? Me acuerdo que para los que el viento se llevó, Vivian Lee hizo una sureña, una Vivian Lee, ¿no? O sea que... Sí, para eso es el dialecto, y el aprender el dialecto. El dialecto es fundamental. Es una materia. Viste que de repente algunas palabras las entendés en inglés y cuando te hablan un dialecto, o un regional, no un sureño, por ejemplo, ¿no? Sí, o Marlon Brando, cuando hizo Los Dioses Vencidos, hizo un americano-alemán. Pero hablando con Krila, ella decía que en la palabra en acción, cuando hablaba de eso, de que evidentemente las imágenes de la lengua materna son imágenes tan complejas. Ellas antes de morir me decía, Lito, no puedo hablar más que en alemán. En los últimos días de su vida, el único idioma que le quedaba era alemán. Y ella que para mí Hedy fue la maestra que me dijo, tú eres, ¿no? Así, cuando hice el fin de semana, yo te dije, ¿no? Ensayábamos en quintas, y un día alguien había conocido a Hedy Krila y la trajo, era la maestra, la que uno oía, ¿no? La que sabía, la que había trabajado en películas, ya, en ese momento, te hablo del año 49, 50, más o menos. Ya había trabajado en alguna película con el hermano, que era Víctor Schlichter. Claro. El de la música. Músico. Músico, claro. Entonces era como la cosa a prueba, ¿me entendés? Lo que pasa es que Hedy nunca, no sé si ella hizo tratar de sacarse el acento, como se le entendía bien, como hablaba perfecto. No hizo mucho esfuerzo. Ahí está. En cambio, por eso te digo, de repente no, a los alemanes, sobre todo los ingleses, no hacen el esfuerzo de imitar al castellano de acá, ¿no? En cambio, el italiano muchas veces no, tampoco, ¿no? Que en general no se han dedicado a eso. Yo creo que es una cuestión de dedicación. Nosotros tendemos más a buscar la cosa, ¿no es cierto? Aunque sea en la cosa grotesca que imitamos, ¿no? Pero no, that man. Estamos en... Y eso, mirá que las películas como, viste, con el cable ahora como se te pegan cosas. Se pegan ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La música del idioma. La música del idioma que podés hacer un gibberish y hacer con la música del idioma, parece que estás hablando italiano o inglés o lo que fuera, ¿no? Sí, como dicen los riojanos, dicen, no sé por qué dice que cantamos nosotros los riojanos. Qué lindo eso. Mira, eso es apasionante. Cantamos, claro. ¿Sabes que había un proyecto en Actores para hacer una cosa así? No se concretó, pero es hacer una cosa regional, diferenciar el cordobés del santiagueño del riojano, ¿no? Que son bien diferentes, ¿no? Bueno, son muchos temas, ¿no? Pero el maestro por sobre todas las cosas, aún con el gran talento, porque se aprende más rápido las cosas, me parece. Pienso que sí, y te indican caminos diferentes, con maestros que sean maestros realmente, ¿no? Que sean sinceros con la cosa, ¿no? Que no sea un negocio de repente, ¿no? Sino que digan, esto es así, esto es así. Como decía a veces Strasberg, dice, no importa que conmigo no vaya adelante, busquen otro maestro. Si están conmigo, ustedes ven que no adelantan conmigo, ¿no? Con sinceridad, él estaba contra su negocio, ¿no? Decía, busquen otro maestro, porque si ustedes conmigo no van, a lo mejor con otro van. Y verdad, a veces iban de Bergdorf a Stella Adler y hacían toda la vuelta, ¿no? En ese tiempo, digamos, el 73, ¿no? Bueno, Dulio, gracias, ya te dije que estamos haciendo desde el Instituto Nacional del Teatro unos videos largos, de mucho tiempo, estar un fin de semana, un día con los grandes actores y artistas argentinos, para que empiecen a contar su vida, sus historias, sus experiencias, y tratamos realmente dentro del instituto de ver si podemos tener una gran videoteca de todas aquellas personalidades que han hecho... Es bárbaro, eso es bárbaro. Y porque eso es lo que les sirve, nos sirve a nosotros, el oír al otro, estas cosas que aparecieron hoy como la dificultad, el trabajar con la dificultad, el tema del idioma, estas cosas que aparecen. O sea, te agradezco mucho
el haber estado en... Y yo te quiero agradecer, aunque sea con efecto retroactivo, que en un momento fuiste un mensajero, me trajiste el nombre de una obra que yo después, sin buscarlo, la hice, que fue Ecus. Vos volvías de Estados Unidos y Lee te había dicho que me dijera a mí que eso fue en el 74. Sí. Que había aparecido una obra en New York que era maravillosa y que se llama así. Después la hice yo en el 76. Fíjate vos qué vueltas dio, ¿no? Bueno, gracias, De nada, Duilio. querido. Hasta pronto. Bueno, vamos no sabemos tampoco si al final o a lo que va a poner Susana Tenreiro acá, pero vamos al corte. Intervalo. Intervalo. El tema de los maestros era el tema central de la entrevista, ¿no? con Duilio. Apasionante, realmente. Y Laura está con nosotros porque también tiene su experiencia docente. Sí, y es una experiencia para mí, es totalmente fértil y me apasiona y puedo poner allí toda mi creatividad, ¿no? Y muchas de las cosas que dijo Duilio, ¿no? Comparto totalmente. Yo siempre le digo a los alumnos, por favor, pasen a equivocarse. O sea, que puedan investigar, ¿no? Que la cosa no se etiquete, no se llegue a un prototipo donde después se corte el vuelo, ¿no? ¿Es difícil transmitir la experiencia? ¿O uno busca una nueva experiencia? Mira, yo, ¿sabes por qué creo que no es difícil transmitir la experiencia? Porque creo que fundamentalmente le transmito la pasión. Entonces, creo que a partir de mi pasión, ellos se movilizan mucho, ¿no? Y creo que eso es importante. Yo yo estoy dentro de esta profesión hace 48 años y verdaderamente a través de la docencia renuevo los votos. Claro. Y estás presentando 2 obras cortas en el Centro Cultural San Martín. 2 obras cortas, el 26 y el 27 de diciembre a las 21:30 en el Centro Cultural San Martín. Una es Papá Querido, de Aida Bornik, de aquel ciclo de teatro abierto, y otra es una adaptación de un libreto de televisión de aquel ciclo maravilloso, fantástico de Cosa Juzgada, La Santa, que a mí me atrapó un poco toda la idea esta de lo que pasa alrededor de Gilda y de su santidad, de su supuesta o no supuesta santidad, de la necesidad que hace que la gente le adjudique esa santidad, tal vez la tenga, no lo sé, ¿no? Pero fue muy movilizador para mí. Y bueno, un poco también escuchando esto que decía Duilio, ¿no? Yo este año a una alumna mía que ya lleva 4 años conmigo, digamos, le doy el pase, el alta, no porque sienta que no tenga para yo que más cosas para ofrecerle, sino que me parece que va a ser muy rico que aunque ella escuche las mismas cosas, la escuches de otro maestro, ¿no? Está bien. Laura, te deseamos mucho éxito en esta experiencia. Te damos un regalito. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Y nosotros vamos despidiéndonos ya. Nos volvemos a encontrar la semana próxima para seguir hablando de teatro. Gracias. Gracias, Laura.